Continuamos con la segunda parte de la clase, donde vamos a ver los mecanismos de regulación de la reabsorción tubular, el mecanismo de control. Estos tres mecanismos los van a empezar a ver en distintos sistemas o en distintos órganos que vamos a ir viendo en fisiología. En general, en la mayoría de los sistemas suelen estar estos tres tipos de regulación. Una regulación local donde el propio órgano se autorregula y es la primera que se pone en marcha. Cuando hay algún tipo de desequilibrio, la regulación local es la primera que empieza a actuar, porque siempre el organismo busca estar en equilibrio. Una segunda regulación que es de tipo hormonal, que hay distintas hormonas que van a hacer efectos puntuales, tanto a nivel local, o sea, a nivel del riñón, o puede ser también algún efecto periférico en otros órganos del organismo, y una regulación nerviosa. Vamos a profundizar un poquito más en la local y en la hormonal, y la nerviosa la vamos a terminar de comprender cuando veamos digestivo. Bueno, la regulación local tiene estos dos tipos de acciones. En primer lugar, lo que se busca es un equilibrio glomerular que tiene relación con respuesta al flujo glomerular. Cuando hay mayor filtración, aumenta la reabsorción. Esto es muy relacionado con lo que veíamos en la clase pasada. Llega más cantidad de sangre, se filtra mucha cantidad por el glomérulo, entonces se estimula en mayor medida la reabsorción de sustancias para seguir manteniendo el mismo equilibrio, no eliminar más cantidad de sustancias y de líquido de lo que se necesita. Entonces se estimulan los dos procesos. Y por otro lado, hay ciertas fuerzas físicas, y quédense nada más con esto que está en el Power, que hay ciertas fuerzas físicas que actúan a nivel de los capilares peritubulares. Los peritubulares son los que están contiguos o cercanos, paralelos a los túbulos, que tienen que ver con una respuesta a la presión hidrostática, que es la presión que ejerce el líquido sobre las arterias aferentes y eferentes, y una presión coloidosmótica, que hace referencia a la concentración de proteínas plasmáticas. Entonces, cuando hay mayor presión hidrostática, porque hay mayor de líquido circulando, y cuando hay mayor presión coloidosmótica, porque la concentración de proteínas es mayor, también aumenta el proceso de reabsorción tubular. Esto es el primer mecanismo de control que se dispara, el local. Y ahora vamos a hablar un poquito más en detalle un mecanismo de regulación hormonal, donde van a estar implicadas en la regulación de la función renal estas primeras 4 hormonas puntualmente. Esta hormona, la paratiroides, hace su función a nivel renal, aunque no esté involucrada con el mecanismo o el funcionamiento del riñón, que también lo vamos a ver. Entonces tenemos a la aldosterona, a la angiotensina 2, a la antidiurética o HAD y al péptido atrial natriurético o PAM. ¿Cómo funciona la aldosterona? Y acá, para cada una de estas hormonas, quiero que se hagan un cuadro, un pequeño cuadrito, donde ustedes pongan ante qué factor comienza a funcionar. ¿Es estimulada por qué? En este caso, es estimulada por el aumento, estimula, vamos de atrás para adelante, estimula el aumento de la reabsorción de sodio y la secreción de potasio. Entonces, lo que hace fundamentalmente para regular la función renal es aumentar la reabsorción de sodio. Y sabemos que el sodio es una molécula, un ion que arrastra agua en su comportamiento. Cuando se moviliza de un lugar al otro, arrastra agua porque el agua tiende a pasar de un lugar de menor concentración a uno de mayor concentración para equiparar las concentraciones. Por lo tanto, arrastra mucha agua. Entonces, actúa fundamentalmente reabsorbiendo sodio. ¿En qué lugar? En el túbulo colector principalmente. ¿Mediante qué forma o con qué función? Activando la bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Y quién la estimula, la aldosterona? Es estimulada por aumento de la concentración extracelular de potasio, pero principalmente porque aumenta la concentración de angiotensina 2. Y la angiotensina 2 va a aumentar
cuando disminuye el sodio o la presión arterial, ¿sí? Entonces, si el principal estímulo es la disminución de sodio, se va a estimular la concentración de angiotensina 2. Y la angiotensina 2 va a estimular la secreción de aldosterona. Entonces la aldosterona va a estimular el aumento de la reabsorción de sodio para equiparar. Fíjense cómo se va haciendo toda la activación o todas las cascadas en activación. Y de esa forma lo que podemos obtener como resultado es la retención de agua y de sodio, en realidad principalmente la retención de sodio y de manera secundaria y por arrastre el agua. De esa forma aumenta el líquido extracelular y se restauran los valores de presión arterial. Lo que produce la aldosterona es evitar de que se pierda sodio en la orina y con eso agua. Entonces produce la retención de sodio, la retención de agua y de esa forma se normalizan los valores de presión arterial en el organismo. ¿Sí? Vamos con la segunda, la angiotensina 2. A esta hormona se la conoce como la ahorradora de sodio, porque tiene una función aún más fuerte de ahorrar sodio que el agua, porque lo hace por sí misma y además porque estimula la aldosterona. En 2 medidas ahorra sodio. Entonces, ¿qué función cumple? Aumenta la reabsorción de sodio y de agua. ¿Dónde actúa? A nivel del túbulo proximal y distal, de la asa de Henle y del túbulo colector, y estimula a la mayor secreción de aldosterona, y se acuerdan que la aldosterona retenía sodio y agua. También contrae las arteriolas eferentes, las arteriolas de salida del glomérulo, para que no se puedan seguir perdiendo agua, y la reabsorción de sodio también estimula la reabsorción de sodio directamente en los túbulos por medio de la bomba sodio-potasio TPasa. Fíjense que acá tiene el efecto doble, donde estimula la reabsorción de sodio directamente y además va a estimular a la aldosterona para que haga también el mismo efecto en otros túbulos, para que también active la aldosterona en la bomba sodio-potasio TPasa y también retenga sodio. Y saben que la finalidad de retener sodio es para que se arrastre el agua. ¿Y quién la estimula la angiotensina? Es estimulada por una disminución de la presión arterial y del líquido extracelular, en episodios que son bastante agudos, como una diarrea aguda, donde sabemos que se pierde mucha cantidad de agua. Entonces, para no seguir perdiendo agua por orina, se estimula la aldosterona, o sea, la angiotensina en verdad, porque hay una sudoración muy excesiva, también se pierde mucho líquido de esa forma, y porque hay una hemorragia muy fuerte donde se pierde mucha sangre y de esa forma se desploma la presión arterial. Entonces, de esa manera es estimulada la angiotensina 2 para evitar que fundamentalmente se pierda agua por orina. Entonces, ¿qué resultado genera la angiotensina? Retención de sodio y de agua, vasoconstricción de las arteriolas eferentes, aumenta el líquido extracelular y restaura nuevamente los valores de presión arterial. Por otro lado tenemos a la hormona antidiurética o HAD, que en este caso las dos primeras actuaban, la aldosterona y la angiotensina 2 actuaban sobre el sodio y de esa forma arrastraban el agua. En este caso la antidiurética, como el nombre lo dice, antidiuresis, evita la diuresis es la eliminación de agua por orina, lo que hace es aumentar la permeabilidad de agua en el organismo, o sea que ayuda a conservar agua, actúa directamente sobre el agua. Pero como el agua es una molécula que tiene mucho movimiento en todo el organismo, lo que hace es, a nivel de los túbulos distales y el túbulo colector, estimula ciertos canales de agua que se los denominan acuaporinas. Estos canales pueden estar cerrados en general, pero cuando actúa la antidiurética se abren y permite que haya mayor pasaje de agua desde un lugar hacia el otro. Y también es estimulada por un tipo de deshidratación muy grave, o sea, cuando se produce estas situaciones de deshidratación grave, alguna hemorragia muy fuerte, alguna deshidratación que puede ser por diarrea o por sudoración excesiva o por falta de ingesta de líquido,
se activan estos mecanismos, se activa la JAD y también se activa la angiotensina, ¿sí? Se ponen en contacto todo, o en activación todos estos mecanismos. Y hay un déficit en la hormona antidiurética, se secreta a nivel del cerebro, después lo vamos a ver cuando veamos en Fisio 2 dónde está. Hay un déficit de secreción, un síndrome o en realidad una falla donde no se secreta esta hormona antidiurética y la persona tiene una patología que se llama diabetes insípida, porque en general la diabetes mellitus, la diabetes tradicional, se da se caracteriza por tener una orina dulce, porque tiene glucosuria, como se los conté hace un ratito, mayor cantidad de glucosa en la orina. Entonces es una orina dulce. En cambio, en este caso, como se da también mucha pérdida al no tener la antidiurética, se elimina mucho líquido por orina, pero esta orina no es dulce, porque no está relacionada con la cantidad de glucosa, entonces se la denomina diabetes insípida. Un dato a color. Por otro lado tenemos el péptido atrial natriurético, o PAM. En este caso el PAM va a regular también la reabsorción tubular, pero va a tener el efecto contrario. Va a ser todo lo opuesto a las tres hormonas que vimos anteriormente. Inhibe la reabsorción de sodio y por lo tanto la de agua, e inhibe la secreción de renina. La renina es una enzima que permite la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, o sea que inhibe la aldosterona 2, es la angiotensina 2, perdón, es la hormona activa. Mientras tanto está como angiotensina 1. Lo que sucede es que la renina es la que produce la activación de la angiotensina 2. Entonces, al actuar el péptido atrial natriurético o el PAM, inhibe justamente la secreción de renina y por lo tanto va a haber menos angiotensina y por lo tanto también va a haber menos aldosterona. Es decir, que va a ser el efecto opuesto. Va a ser una contrarreguladora de las otras dos hormonas. Y también el PAM va a inhibir la reabsorción de sodio y la reabsorción de agua. Por lo tanto, va a reducir la reabsorción renal. Este es un péptido que se secreta en las aurículas cardíacas, en la aurícula izquierda y la derecha, pero va a hacer efecto a nivel del riñón y está estimulado cuando hay un aumento de la presión arterial. Se sensa este aumento de la presión arterial a nivel de las aurículas del corazón, se secreta el PAN, entonces va a ir a hacer efecto en el riñón para inhibir la reabsorción de sodio de agua e inhibir la función, diríamos, de la angiotensina y la aldosterona. Por eso actúa cuando hay un aumento de la presión arterial para poder contrarregularla y que esta presión arterial disminuya. Y por otro lado, les había dicho que estaba la hormona paratiroidea, que esta es una hormona que no tiene efecto con la función renal, sino que actúa a nivel renal, que hace regular el metabolismo del calcio. Y es una de las más importantes para regular el metabolismo del calcio, aumentando su reabsorción tubular. Sabemos que es un ion muy pequeño que se filtra, pero como es tan importante para el organismo necesitamos que se reabsorba. Entonces acá es donde hace efecto la paratiroidea. Inhibe la reabsorción de potasio, de fósforo, la reabsorción de fósforo, y estimula la reabsorción de magnesio, es decir, de que estimula la retención y la reabsorción de calcio y de magnesio, que son minerales que actúan en el tejido óseo, y estimula, inhibe la reabsorción de fósforo. Bueno.